El siguiente tema del que les voy a hablar es la Ley Orgánica de Educación Pública. La Ley Orgánica de la Educación Pública es la nueva ley que adoptó la definición de educación como institución del bien común y organizó el sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsarán los derechos que todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación que asume el Estado con función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales, orientada por valores éticos humanistas para la transformación social. Esta ley está constituida por 20 capítulos y 130 artículos. Hablaré de algunos de los capítulos y les mencionaré de qué hablan de algunos de estos artículos. No abordaremos todos, pero les mencionaré algunos capítulos para que se den más o menos una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues en el capítulo número 1 es disposición general, en donde el artículo número 3 nos dice que es un servicio público la educación que en cualquiera de los tipos establecidos por esta ley imparta el Estado, Federación, estados, municipios, distrito y territorios federales y las instituciones en las que el Estado descentralice públicamente funciones educativas. El artículo número 4 nos dice que se considera de interés público la educación de cualquier tipo, que en los términos de la presente ley impartan los particulares. Los reglamentos establecerán las medidas con las que el Estado deberá contribuir para protegerla, fomentarla y perfeccionarla. El artículo número 2 nos habla sobre las facultades y deberes del Estado en materia educativa. En el artículo número 6 se nos menciona que el Estado tiene las siguientes facultades y deberes en materia educativa. Como número 1 tenemos impartir el servicio público de la educación conforme a las normas de la Constitución de la presente ley y de los reglamentos relativos a la materia. Y como número punto 2 tenemos que establecer, organizar y sostener según las necesidades locales en todo el territorio de la República. El capítulo número 3 nos habla sobre el sistema educativo nacional y tipos de la educación, en donde se menciona que el artículo número 7 es el sistema educativo nacional está constituido por la escuela, instituciones, laboratorios, centros de investigación científica dependiente del Estado directa o descentralizadamente y por las actividades culturales que éste realice, por las escuelas particulares de educación primaria, secundaria o normal, o de las cualquier tipo o grado dedicadas específicamente a obreros campesinos que funcionen como autorización legal. El artículo número 8 de este mismo capítulo nos dice que dentro del sistema educativo nacional tendrá validez y crédito los estudios hechos en los diversos establecimientos a que se refieren las fracciones del artículo anterior. El capítulo número 4 nos habla sobre las bases generales para la educación pública que imparte el Estado, Federación, Estados, Municipio, Distrito y territorios federales. En donde el artículo número 15 nos dice que el Estado dedicará preferentemente su presupuesto del ramo de educación a las campañas permanentes a que se refieren los artículos anteriores. El capítulo número 5 nos habla sobre la validez oficial y revalidación de los estudios. El artículo número 25 de este mismo capítulo nos dice que los estudios hechos en planteles dependientes directamente de la Federación, de los estados, de los municipios o en establecimientos descentralizados de sus servicios tendrán por sí mismo validez oficial en todo el territorio de la República. El artículo número 33 nos dice que la Secretaría de Educación Pública tiene facultad en todo tipo y para revocar la revalidación de estudios si comprueba haber habido falsedad en los documentos que lo fundaron. Bien, nos pasamos al artículo número 6, donde nos dice que está basado en la educación pública que imparten los particulares. El artículo número 38 nos menciona que para las instituciones privadas y los particulares pueden impartir enseñanza primaria, secundaria o normal
a la especialidad de cualquier tipo o grado para obreros campesinos deberán tener autorización previa y expresa del Estado. El artículo número 45 de este mismo capítulo 6 nos dice que las instituciones privadas y los particulares no necesitan autorizaciones del Estado para impartir públicamente enseñanza diferente a la primaria, secundaria o normal a la especial de cualquier tipo o grado para de obreros y campesinos. En consecuencia, podrán formar sus planes y estudios, programas, métodos de enseñanza. Sin embargo, para que se reconozca validez oficial a sus estudios, será necesario que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo número 27 de esta misma ley. El capítulo número 7 nos habla de la educación preescolar, donde se dice que en el artículo 48 la educación preescolar se impartirá a párvulos menores de 6 años, en casa de cuna, guarderías infantiles, casas hogares, jardines de niños o instituciones análogas, cualquiera de esas de esa denominación. El artículo número 49 sobre los preescolares nos dice que de acuerdo con las limitaciones impuestas por la edad de los párvulos, atenderá preferentemente a su desarrollo físico, mental, moral y estético, fomentándoles costumbres de sociabilidad. El artículo número 50 nos dice que la atención preescolar que se imparte a los niños menores de 3 años se dedicará preferentemente a la crianza, salud, desarrollo físico y desenvolvimiento emocional, mental del párvulo, exclusivamente por medios recreativos y prácticas higiénicas adecuadas. El capítulo número 8 nos habla sobre la educación primaria. El artículo 57 se menciona que la educación primaria tiene por objeto, dentro de las limitaciones impuestas por la edad, el desarrollo integral de los educandos, principalmente en sus aspectos físico, intelectual, ético, estético, cívico, social y de preparación para el trabajo benéfico de la colectividad. En la medida que se considere deben poseer como mínimo cultura obligatorio todos los habitantes del país. El artículo número 59 sobre este mismo capítulo nos dice que la educación primaria se impartirá a todos los niños del país de los 6 a los 14 años de edad, excepción hecha de los retrasados mentales, enfermos, anormales o con necesidades específicas, a quienes se impartirá lo mismo que a los adultos y letrados, una educación especial con los mismos objetivos de la primaria. El capítulo número 9 se dice que es basado en las escuelas primarias del artículo 123 de la Constitución, en donde nos basamos en el artículo número 67, donde nos dice que los patrones de negociaciones agrícolas, industriales, mineras o cualquier otra clase de trabajo que estén ubicadas a más de 3 kilómetros de la población más cercana tiene obligación de establecer y sostener escuelas de educación primaria en beneficio de la comunidad en que estén instaladas sus negociaciones, siempre que el número de niños de edad primaria sea mayor de 20. Pasamos con el capítulo número 10, donde es basado en la educación secundaria. En el artículo número 74 nos dice que la intensificación que permita la mayor edad de los alumnos en las secundarias se observará lo dispuesto para las primarias en los artículos 57 y 66 de esta ley. Las escuelas secundarias se garantizan unisexualmente. El artículo número 75 de este mismo capítulo 10 nos dice que la educación secundaria será impartida por el personal especializado en las asignaturas que integran el plan de estudios respectivo y que además tenga la preparación pedagógica indispensable. Los reglamentos determinarán los requisitos y grados de preparación que deben satisfacer el personal docente de la educación secundaria. El artículo número 11 de la educación normal o de preparación para maestros nos dice que el artículo 78, la educación normal cualquiera que sea su clase o tipo tiene por objeto la formación de maestros para satisfacer las necesidades educativas del país. El artículo número 79 nos dice que la educación que se imparta en las escuelas normales, cualquiera que sea su tipo o clase, tendrá las siguientes características. 1. Desarrollará y fortalecerá en los educandos en quienes exista la vocación magisterial.
Número 2. De acuerdo con la parte final del artículo número 16 de esta ley, dedicará especial atención y desarrollo a las bases generales que para la educación que imparta el Estado, señala dicho precepto. Y por último, mencionaré al capítulo número 12 de la educación vocacional, el artículo 85, que nos dice que la educación vocacional en los distintos planteles se orientará preferentemente hacia el estudio y aprovechamiento agrícola, industrial o comercial de los recursos del país. El artículo número 86, es requisito indispensable para ingresar a las escuelas vocacionales el haber cursado integralmente la educación secundaria. El artículo 88 de este mismo capítulo 12 nos habla que la educación vocacional se desarrollará como mínimo en 2 años. Y hasta aquí dejaremos sobre los capítulos de artículos. Más o menos ya nos dimos una idea de lo que habla esta ley orgánica de la educación pública y pasaremos por último al siguiente tema.